Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. Único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible Bueno, y no hay nadie. muy buenas tardes. Aquí estamos entonces en este primer video. Soy el padre Gustavo Yatusis de la Iglesia Misionera Eucarística del Espíritu Santo. Bueno, estamos aquí en Pedriel, Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, Argentina. Bueno, la idea de estos videos que vamos a hacer todos los martes de 19 a 20 horas es conocer nuestra fe cristiana, ¿no? Católica, profundizarla, quererla, amarla, ¿no es cierto? ¿No? Cuando alguien se enamora de alguien, o cuando uno tiene una amistad con alguien, uno se interesa, ¿no? Se interesa por querer saber, por querer conocer más de la vida, de la historia, de nuestro ser querido, nuestro ser amado, ¿no? Bueno, cuanto más de Jesucristo, que es el amor hermoso, el amor por excelencia, ¿no? Entonces, la idea de este y de los siguientes videos que vamos a hacer eh, tiene entonces como fin poder conocer más y profundizar, ¿no? En nuestra fe cristiana, católica y apostólica, ¿no? Hoy lo que vamos a hacer es conocer un poco más cómo y por qué, se originó y se sintetizó el credo, es decir, lo que creemos, ¿no? La profesión de fe, el credo. Y concretamente lo que vamos a ver hoy en este primer encuentro es el credo niceno-constantinopolitano. Es decir, el credo largo como comúnmente lo conocemos, ya que tenemos dos, ¿no? Dos credos, dos fórmulas distintas, aunque esencialmente parecidas o iguales, ¿no? El credo breve, corto, que es el credo apostólico, el que comúnmente rezamos en las misas y que es el credo propio de la Iglesia de Roma, y el credo largo, que es el niceno-constantinopolitano que vamos a ver hoy, y que es un credo que trasciende los límites de la Iglesia romana y que lo adoptan como propio tanto las iglesias de Oriente como las iglesias de Occidente, ¿no? Tanto una como la otra, ¿no? Lo primero que tenemos que
que decir en este sentido, hablando de la fe, del credo, de lo que creemos y de lo que profesamos, es que un cristiano católico, a diferencia, si ustedes quieren, de los cristianos que no son católicos, además de tener la palabra de Dios, además de tener la palabra de Dios, tenemos que tener nosotros el catecismo de la iglesia católica, ¿no? Que es un compendio, una síntesis de la fe de la iglesia, ¿no? Un compendio, bueno, si esto es un compendio, una síntesis, nada más, imagínense todo lo que creemos, ¿no? Entonces, esos dos materiales tienen que constituir, por decir así, la biblioteca de cada cristiano, ¿no? De cada casa, de cada familia cristiana, ¿no es cierto? ¿No? La Biblia entera, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿eh? El Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? La Biblia católica, lógicamente, como vamos a ver después en otros encuentros, ¿no es cierto? La Biblia católica tiene siete libros más que las Biblias de los protestantes, ¿no? Por eso entonces vale esta aclaración de decir los cristianos católicos tenemos que tener la Biblia católica, la Biblia católica, es decir, con esos 7 libros, ¿no? 7 libros más que tenemos solamente nosotros los cristianos católicos, ¿no? Y junto con la Biblia, es decir, con la Sagrada Escritura o con la Palabra de Dios, como decía, tenemos también que tener en lo posible, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Porque son las dos fuentes, ¿no? La Sagrada Escritura y lo que contiene la tradición de la Iglesia, son las dos fuentes de la revelación de Dios. Dios se revela, entonces, no solo a través de la Sagrada Escritura, sino también a través de la tradición de la Iglesia que interpreta, reinterpreta esa misma revelación de Dios, ¿no? Muy bien, entonces. Vamos a ir adentrándonos en este primer encuentro, en esto que decía de el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? El primer concilio ecuménico, ecuménico quiere decir universal, ¿no? Concilio es la reunión del Papa con los obispos, ¿no? O pueden ser también concilios regionales más pequeños, por ejemplo, de cierta parte de obispos, de países, por ejemplo, ¿no? En este caso hablamos de concilios ecuménicos, ¿no? Porque son, decimos, universales, ¿no? Es decir, se convocan a todos los obispos o a representantes, ¿no? En el caso no es que van todos, pero sí representantes de todas partes del mundo en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido son concilios ecuménicos para tratar temas claves de la vida de la Iglesia, ¿no? En general los concilios, hasta el Concilio Vaticano II, siempre fueron definiendo dogmas, es decir, la Iglesia proponía nuevos artículos de la fe para ser creído y que son revelados por Dios. Es un dogma, algo que es revelado por Dios y propuesto por la Iglesia para ser creído de manera definitiva. Aunque vale decir así de pasada que el último concilio, el Concilio Vaticano II, no definió ningún dogma. Muy bien. El primer concilio ecuménico se celebró en la ciudad de Nicea en el año 325 y el segundo concilio, el de Constantinopla, se celebró en el año 385, lógicamente después de Cristo, ¿no es cierto? En lo que hoy sería toda la parte de Turquía, como tal, Estambul, Turquía, ¿no es cierto? Nicea y Constantinopla. Bueno, ahora voy a decir algo de esto de Constantinopla, de Constantino, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿No? Constantinopla por Constantino, por el emperador, ¿no? Constantino el Grande, ¿no? Entonces, a ver,
uno puede preguntarse, recién en el año 325 se realizó el primer concilio ecuménico. Si no, 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 no hubo otro antes, no, no hubo. ¿Mm? Sí hubieron pequeños concilios, sí, más bien regionales, como dijimos, ¿no? Pero ecuménico es el primero, el año 325, donde se define por primera vez, de manera solemne, la divinidad de Jesucristo, que Jesucristo era Dios, ¿no? O es Dios, ¿no es cierto? Era, es Dios, ¿no? No es que antes no se creía que Jesús no era Dios. Se creía, la iglesia siempre creyó en la divinidad de Jesucristo. Pero bueno, acá lo tuvo que definir. Ahora vamos a ver por qué lo tiene que definir. Lo mismo que en Constantinopla, ese segundo concilio ecuménico lo que hace es definir la divinidad no ya de Jesucristo, que estaba definida en el concilio de Nicea, sino ahora va a tener que definir la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? En el 381, en el segundo concilio ecuménico o concilio de Constantinopla, ¿no? O primer concilio de Constantinopla. De esa manera, entonces, podemos decir, así en términos generales hasta aquí, queda definido lo que hoy nosotros llamamos como el dogma de la Santísima Trinidad, que es el dogma más importante, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que creemos, todos los dogmas que creemos, es decir, todas las revelaciones de Dios que son propuestas por la Iglesia para ser creídas de modo definitivo, que son los dogmas, dijimos, ¿no? Bueno, el principal de todos es el dogma de la Santísima Trinidad. Todo lo demás, dogmas, la divinidad de Jesucristo, que María es madre de Dios, etcétera, etcétera, todo lo que vamos a ir viendo después en su momento, todo lo demás queda, por decirlo de alguna manera, por debajo de este dogma principal que creemos los cristianos, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? El dogma de la Santísima Trinidad. Entonces, ese dogma queda definido, primero dijimos en el año 325 con el primer concilio ecuménico realizado en Nicea, donde se definió la divinidad de Jesucristo, y dijimos después en el año 381 en la ciudad de Constantinopla, sede del nuevo imperio romano de Oriente, donde se definió la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Muy bien. Vamos a decir algo entonces ahora ya más en concreto de lo que dice el credo de Nicea, donde se define la divinidad de Jesucristo. Pero antes de esto vamos a decir lo siguiente: ¿por qué se define? ¿Por qué la Iglesia se reúne en concilio, ¿no? Primero porque hay una herejía, una herejía de un sacerdote muy conocido en la época, que era Arrio, ¿no? Y la herejía de Arrio se va a llamar arrianismo, ¿no? El arrianismo, que de alguna manera está hasta el día de hoy. Si bien la Iglesia condenó a Arrio y al arrianismo, pero la Iglesia hasta el año 325, la Iglesia católica, estaba no dividida, pero sí confundida entre los seguidores de Arrio y los que seguían a la Iglesia de siempre, ¿no? A la Iglesia de siempre. Es decir, la iglesia siempre que creía en la divinidad, que Jesucristo era Dios y hombre, es decir, que tenía las dos naturalezas, humana y divina, y Arrio, que decía, no, Jesucristo no era Dios, ¿no es cierto?, ¿no? Sino que era una criatura de Dios, la primera criatura que Dios creó, pero no dejaba de ser criatura de Dios, ¿no? Una criatura excelsa, eminente, por encima de los ángeles, de los seres humanos, pero no dejaba de ser una criatura humana, ¿no? Entonces, ante esa herejía cristológica que negaba la divinidad del Hijo de Dios, entonces el concilio de Nicea sale al encuentro para decir, no, señor, no es así. Jesucristo es Dios y es hombre verdadero, ¿no? Si tiene la doble naturaleza, ¿no? Es la única persona, ¿no? Jesucristo es una sola persona. Ahora, lo que voy a decir va a parecer quizás como una herejía, pero no es herejía, sino que es la fe de la Iglesia. Jesucristo no es una persona humana, sino que es una persona divina. ¿Estamos?
Jesucristo no es una persona humana, sino que es una persona divina. Así como el Padre es una persona, y así como el Espíritu Santo es una persona, bueno, Jesucristo, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es también una persona, pero es una persona divina que existe desde siempre, ¿no es cierto? Junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Es persona divina. Esa persona divina es la que se hace carne, se encarna en María Santísima y adopta la naturaleza y la condición humana y nace como hombre. Pero el que nace como hombre, el que adopta la naturaleza humana y la condición humana, es la persona divina. Por eso es que, por eso que el Jesús que nace, el Jesús que es hombre, Jesús que convive con los hombres, el Jesús que hace milagros, el Jesús que muere en la cruz, entonces no es una persona humana, sino que es la persona divina. Nosotros decimos la persona divina del Verbo de Dios, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, que se hizo carne en la Santísima Virgen María, ¿no es cierto?, ¿no? Esto que para nosotros hoy es, incluso hoy puede ser un poco como hasta confuso, pero confuso en el sentido de quizás del desconocimiento, de la formación que podamos tener. Sin embargo, hizo que haya muchas controversias, ¿no es cierto?, dentro de la propia iglesia, ¿no?, de los primeros siglos, ¿no?, de los primeros siglos para ver, porque algunos decían, no, Jesús es una persona divina, pero también es una persona humana. Entonces, algunos querían reconocer que en Jesús de Nazaret había dos personas, ¿no?, que convivían, digamos, ¿cierto?, ¿no?, la persona divina y la persona humana, dos personas, ¿no es cierto?, ¿no? Otros van a decir, no, Jesús es una persona humana, es una persona humana. Y otros van a decir, no, Jesús, como en el caso de Arrio, ¿no es cierto?, ¿no? Para Arrio, Jesús es una criatura de Dios, pero no más que eso, o sea, no es una persona. Bueno, esas controversias, si era una persona divina, o si era una persona humana, o si eran las dos cosas, es decir, persona divina y persona humana, bueno, es lo que va a traer grandes controversias en los primeros siglos, porque también acá, por ejemplo, bueno, si Jesús es una persona, en este caso divina, ¿no es cierto?, pero no humana, que tiene la doble naturaleza, la divina y la naturaleza humana que la asume como tal, ¿no? Pero siempre es persona divina. Ahora, entonces, después algunos van a preguntar, bueno, entonces, ¿cuántas inteligencias tenía Jesús? ¿Una o dos, no? ¿Cuántas voluntades tenía Jesús? Tenía la voluntad divina y tenía la voluntad, si tenía en ese caso, tenía las dos, lógicamente, ¿no es cierto?, ¿no? Al tener las doble naturaleza, tenía las dos, la doble voluntad, la voluntad divina, pero también la voluntad humana. Y así, bueno, ¿no? Después van a ir como creándose constantes controversias que llevan a acalorados debates, ¿no? Lo mismo sobre la Virgen María. Entonces, si Jesús es persona divina, María, ¿en qué sentido es madre? ¿Es madre de Jesús, del Jesús humano? ¿Es madre del Verbo de Dios, de la persona divina? ¿En qué sentido? Bueno, todas estas controversias que vamos a ir viendo más adelante, cuando hablemos, por ejemplo, de la maternidad divina, ¿por qué decimos que María es madre de Dios? No decimos que es madre de Cristo, sino madre de Dios. Bueno, entonces tiene que ver con todas estas controversias que fueron bienvenidas, porque gracias a esas controversias, a veces cayéndose en las herejías, como en el caso de Arrio, que decía, no, Jesús no es Dios, eso es, bueno, está por encima de los ángeles, de todas las creaciones, es la primera criatura por Dios creada, pero no deja de ser una criatura, decía Arrio, ¿no? Es ahí entonces donde la iglesia dice, no señor, acá Jesús no es ninguna criatura, no es el demiurgo, como un primer ser que estaba después de Dios, no, nada de eso. Acá es el Hijo de Dios igual al Padre, ¿no? De la misma sustancia que el Padre, ¿no? Bien, entonces en ese sentido es que quiero ahora sí compartir parte de lo que dice la definición, si ustedes quieren, dogmática del primer concilio de Nicea,
Y que es un poco lo que rezamos nosotros cuando rezamos, yo decía, hay dos credos, el credo corto o el credo apostólico o el símbolo de los apóstoles, se llama así símbolo de los apóstoles porque, si ustedes quieren, es más bíblico. No hay ni término, por ejemplo, filosófico, que sí lo encontramos en el credo largo, o sea, en el niceno constantinopolitano, es decir, Nicea, Constantinopla, ¿no? ¿Y por qué se llama así credo de los apóstoles, el cortito, el breve, ¿no? Porque es el primero que se rezaba, es más bíblico y porque, de alguna manera resume, por eso es un símbolo de la fe, porque resume, sintetiza, expresa la fe que enseñaron los apóstoles, transmitida en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Por eso es llamado símbolo de los apóstoles, ¿no? Y este otro, el largo, que yo le decía que es propio no solo de la iglesia de Roma, sino de todas las iglesias, tanto de Oriente como de Occidente, o sea, el niceno constantinopolitano, es un símbolo ya más elaborado, en donde mm, la definición dogmática se vale como herramienta de algunos términos filosóficos, ¿no es cierto? ¿No? De hecho, el concilio de Nicea, como el concilio de Constantinopla, no se hace a ver cómo diría, en tierra latina, o en tierra romana, sino en tierra oriental, en el oriente, ¿no? Y en lugar de latín lo que se usa es el griego. Es decir, eso que nosotros rezamos en el credo niceno constantinopolitano fue redactado en griego, en griego. Después, bueno, se traduce al latín y otro más, pero se escribe en lengua griega porque se hace uso de, como le dije, algunos términos de la filosofía griega, ¿no? Como sustancia, esencia, eh, persona o hipóstasis, ¿no? Es decir, términos que son incorporados, ¿no es cierto?, ¿no? Dentro del credo. Y que es muy lindo, ¿no? Yo voy a leer ahora de modo textual lo que dice el credo de Nicena recuerden, cuando define la divinidad de Jesucristo y dice así: creemos, esto dicen los obispos, con el Papa estaba Constantino también ahí en, en ese primer concilio, ¿no? Celebrado en Nicea. Eran, algunos dicen 300 obispos, pero según un dato de San Atanasio, dicen que era 318, que un poco lo estaba mirando acá en este libro, el Dessinger que tengo, están todos los concilios, o casi todos los concilios, donde se dicen que era 318, ¿no? Los obispos entonces, ¿no? Parece poco, pero la verán mucho, ¿no? Para la época, estamos en el año 325. 325. Recuerden que recién en el 313 en adelante, el emperador Constantino es de alguna manera como el primer emperador que se hace cristiano, ¿no es cierto? ¿No? Y en el 313 Constantino saca un edicto por el cual cesan no solo las persecuciones a la iglesia, sino sobre todo se da libertad de culto a los cristianos. Bueno, y no solo a los cristianos, ¿no? Sino a todas las demás religiones, digamos, que había en la época, ¿no? Pero fue una gran ventaja para el cristianismo, que estaba en ese momento con toda la fuerza, ¿no? Por eso es que Constantino es el que convoca, si bien no preside, porque Constantino conocía algo de Jesús, pero no más que eso. Este Constantino, que es santo para la Iglesia Oriente, es el hijo de Santa Elena, Bien, pero claro, Constantino no tenía conocimientos teológicos, filosóficos como para debatir. Por eso estuvo parte de estos 3 meses más o menos que duró el concilio, acompañó, pero no más que eso, ¿no? Es decir, dejó libertad a que lo sean los obispos los que debatan este tema de la divinidad de Jesucristo, para ver si Arrio tenía razón o si la iglesia siempre tenía razón, ¿no? Efectivamente, la iglesia de siempre. Y esto entonces lo que dice textualmente el concilio de Nicea, que
como le digo, es una belleza, ¿no? Es una belleza, ¿no? Dice así, creemos en un solo Dios Padre, omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. Ahora segundo, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre. Es decir, y acá viene un término filosófico, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, o no creado como traducimos nosotros. Otro término filosófico, consubstancial al Padre, es decir, de la misma sustancia, homoousios, de la misma sustancia del Padre, porque en todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó. Se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. Ahí termina la definición dogmática de la divinidad de Jesucristo, que es la que tenemos hasta el día de hoy, y que va a perdurar por los siglos de los siglos hasta el retorno del Señor. Siempre la Iglesia creyó esto, cree esto y va a creer esto. Esta es la primera definición dogmática de la Iglesia. Proclamar la divinidad de Jesucristo Señor. Y ven que termina, bueno, habla del Padre, habla del Hijo, y termina, y en el Espíritu Santo. Ahí termina. No dice más nada del Espíritu Santo. Por eso es que vamos a necesitar otro concilio, el segundo concilio ecuménico. Recuerden que ecuménico significa universal, porque se convoca a todos los obispos, aunque, atención con esto, el concilio de Constantinopla, o sea, el segundo ecuménico, no fue tan ecuménico porque solamente participaron obispos de Oriente. Después, si no da el tiempo, voy a profundizar un poquito más en eso. Por eso vamos a tener que esperar hasta el concilio de Calcedonia en el 381 para que el Papa reconozca que, bueno, efectivamente fue un concilio ecuménico. Por eso hoy lo contamos como concilio ecuménico al de Constantinopla, o sea, al que se celebró en el año 381 y que definió la divinidad, dijimos, del Espíritu Santo, ¿no? Porque el concilio de Nicea solamente termina así, y en el Espíritu Santo. Pero no dice si el Espíritu Santo es una persona, no dice si el Espíritu Santo es una fuerza divina, si es un dinamismo, una fuerza, ¿no es cierto? No dice si es como una criatura, no dice, solamente dice en el Espíritu Santo. Por eso vamos a necesitar así un nuevo concilio para que la Iglesia defina solemnemente como otro dogma de fe, si usted quiere, el segundo dogma, que tiene que ver con la divinidad del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasó con Arrio, con ese sacerdote? Y había obispos arrianos, fieles arrianos, parroquias, obispados, que eran, en aquel entonces, ¿no?, que eran arrianos. Por eso yo le decía, no es solamente un loquito que andaba por ahí predicando que Jesucristo no era Dios, que era un ser eminente y no más, no. Tenía grandes seguidores, y eso provocaba una grande controversia, ¿no?, en la iglesia, que separaba, ¿no?, los que estaban con Arrio y los que no estaban con Arrio, ¿no? Entonces a Arrio y a los suyos la iglesia en el concilio de Nicea le dedica este párrafo que voy a compartir ahora, y que dice así: más a los que afirman, o sea, Arrio y su gente, más a los que afirman. Y escuchen qué hermoso esto, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Hubo un tiempo en que no fue, o sea, Jesús, porque claro, si Jesús es una criatura de Dios, la más grande, la más inminente, que está por encima de todos, bueno, pero no deja de ser una criatura. Entonces hubo un tiempo que Jesús no fue, es decir, que no era. Y hubo un tiempo entonces que comenzó a ser, porque fue creado. Entonces, por eso el concilio dice: más a los que afirman, hubo un tiempo en que no fue, y que antes de ser engendrado no fue, o sea, engendrado en María,
o engendrado eternamente en el Padre también, no fue, y que fue hecho de la nada, como nosotros, como el mundo fue hecho de la nada. Bueno, también acá para Arrio, el Hijo de Dios, había sido hecho, ¿no? Entonces, y que fue hecho de la nada, o los que dicen que es de otra hipóstasis, hipóstasis es persona, lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, entonces podemos decir, o los que dicen que es de otra persona, o sea, que no es persona divina, quiere decir, ¿no? En todo caso, será una persona distinta a nosotros, o distinta a Dios Padre, pero no es una persona divina, ¿no? O de otra sustancia, aclara ahí, ¿no? O de otra sustancia, pero que no sea divina. O que el Hijo de Dios es cambiable o mudable. Dios no cambia, Dios es inmutable. Bueno, pero si acá yo cambio, todos cambiamos, nosotros no. Cambio, Dios no cambia. Entonces, o que es mudable o cambiable, termina diciendo los anatematiza, o sea, de anatema, los anatematiza la Iglesia Católica. Y ahí termina. Ahí termina. El tema de esto de la definición de la divinidad. Después el concilio siguió tratando otros temas, como por ejemplo fijó la fecha de la Pascua, así muy parecido como lo tenemos ahora, entre otros temas, pero ya menores, ¿no? Aprovechando, digamos, que se reunieron, trataron otros temitas también referido a esto, ¿no? Pero esto es lo central. Esto es lo central entonces del concilio de Nicea. Bueno, mientras vamos a hacer una pequeña pausa de 1 o 2 minutos y vamos a seguir enseguida con el otro concilio, el de Constantinopla, que trató y definió la divinidad de Jesucristo. Perdón, la divinidad del Espíritu Santo. El concilio de Constantinopla. Esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue por
Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama, no, nadie te ama ni te amará. Bueno, bien, continuamos entonces ya en este último tramo para decir ahora algunas palabras que tienen que ver con el segundo concilio. Dijimos el de Constantinopla, que se realizó en el año 381 y que definió la divinidad del Espíritu Santo. Trató también, por supuesto, otros temas de menor importancia. El papa que gobernaba la iglesia durante el concilio de Nicea, o sea, del 325, era el papa Silvestre, ¿no? Y el papa Dámaso, o San Dámaso porque es santo, es el papa que estuvo en el segundo concilio, o sea, en el concilio que se realizó en Constantinopla en el año 381. Pero, claro, los papas en ese momento tenían poca relevancia, digamos así. Eh, y ¿por qué? Y porque todavía el papel eh, que la iglesia tenía en lo que era el imperio romano, tanto de Occidente como de Oriente, bueno, recuerden que recién en el 325, y acá, perdón, en el 313 quiero decir, ¿no? Con el edicto de Constantino, yo le decía, ahí se dio libertad de culto a los cristianos y acá estamos en el 325, si no pasaron tantos años, ¿no? De manera que después sí, ya los papas empiezan a tener más relevancia como papa, pero hasta este momento no más que ser el obispo de la iglesia de Roma, algo así como una iglesia primada, pero no más que eso. Pero sí, creo que vale decir que había grandes eminencias, ¿no? Grandes cabezas, grandes mentes que pensaban esto, ¿no? Hoy nosotros ya recibimos, ¿no es cierto?, el catecismo, recibimos todos los concilios, la fe, lo que creemos, pero bueno, si bien es Dios, sobre todo a través del Espíritu Santo, el que va suscitando mentes ilustres, ¿no? Para ir entendiendo la fe, ¿no? La inteligencia de la fe. Bueno, hay hombres concretos, ¿no? Que colaboran con la gracia, ¿no? Como en el caso del primer concilio de Nicea, el padre de la iglesia, que tuvo más, como diríamos, más trascendencia, más importancia, es San Atanasio. En el momento que se hizo el concilio de Nicea, Atanasio era diácono de la diócesis de Alejandro, que era el obispo de Arrio. Arrio, por supuesto, después fue excomulgado Chava, ¿no? Atanasio era diácono y después, bueno, va a ser obispo de esa misma sede.
que va a ser el gran San Atanasio con los grandes escritos que tiene, ¿no? Lo mismo en el segundo concilio de Constantinopla, que se hizo en el 381 y que definió, dijimos, la divinidad del Espíritu Santo. Reitero esto como para que nos queden estas ideas principales, ¿no? También, ahí estuvo, dijimos, el Papa Dámaso o San Dámaso, y otro de los padres, no el único, pero otro de los padres que merece ser recordado, así como San Atanasio en Nicea, acá merece ser recordado San Gregorio Nacianceno, ¿no? Que fue otra, San Gregorio, otra de las cabezas, ¿no? Brillantes, ¿no? Que son incluso aquellos que hasta redactaron el credo que definió el dogma en Éfeso, perdón, en Nicea, el concilio de Nicea, que definió el dogma de la divinidad de Jesucristo y que definió la divinidad del Espíritu Santo en Constantinopla, ¿no? Pues eso es importante porque pensar en ellos, ¿no? Y agradecer a Dios por... ¿Y qué necesidad tenemos siempre, ¿no? De mentes teologales, ¿no? No solo de teólogos, ¿no? Sino de mentes teologales, ¿no? Que abiertas, ¿no? Mentes abiertas al querer de Dios y al soplo del Espíritu de Dios, ¿no? Puedan reinterpretar, actualizar, ¿no? Hacer entender, ¿no es cierto?, ¿no? La fe, y esa es la misión de la teología, ¿no? Por eso los santos padres no solo eran teólogos, sino que eran teólogos, eran pastores, eran doctores, porque, ¿no? Por la excelencia de la doctrina. ¿Qué necesidad tiene la iglesia de siempre, ¿no? De tener pastores que sean a la vez, que sean doctores, ¿no? Que sean teólogos, que sepan predicar el Evangelio con todas las exigencias, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a avanzar un poquito más sobre lo que tiene que ver con el concilio de Constantinopla. Pero antes de esto, quiero decir también lo siguiente. Hoy yo le decía al comienzo, ¿no? Decía que el credo corto, llamado el credo de los apóstoles, el símbolo de los apóstoles, que es, yo le decía, más bíblico, más sencillo, ¿no? Es propio de la iglesia de Roma, o más propio de la iglesia de Roma. Y le dije también que el credo largo, el que estamos tratando aquí, que es el credo niceno-constantinopolitano, porque se hizo en la ciudad de Nicea y en la ciudad de Constantinopla. Este credo largo, más formulado, no solo es bíblico, sino que también introduce algunos términos, dijimos, de la filosofía griega, del mundo griego, para poder expresar de manera más contundente la fe, ¿no es cierto?, ¿no? La divinidad de Jesús, la divinidad del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Y por eso decía que es un credo, el credo largo, es el credo más propio de las iglesias tanto de Oriente como de Occidente. Qué lindo sería entonces que en nuestras iglesias católicas, a veces no romanas o romanas, puedan tomar, ¿no? Volver a estos textos del concilio de Nicea y de Constantinopla, ¿no? Es decir, al credo niceno-constantinopolitano, porque es un credo más ecuménico, ¿no? Que trasciende a la iglesia de Roma, como dijimos, y se usa comúnmente tanto en las iglesias de Oriente como de Occidente. Estaba mirando, por ejemplo, ¿no? A ver si tengo por acá alguna de esas iglesias católicas, además de la iglesia romana, que hay otras iglesias cristianas, como por ejemplo, o sea, que rezan, digo, el credo de Niceno, ¿no? Constantinopolitano, como las iglesias ortodoxas bizantinas, las iglesias ortodoxas orientales, ¿no? La iglesia asiria de Oriente, la iglesia antigua de Oriente, son todas católicas, no romanas, son todas católicas, ¿no? De gran tradición de siglos, ¿no? La iglesia anglicana también toma el credo niceno constantinopolitano, y la mayoría de las iglesias protestantes más históricas, como lo que son luteranas y otras, ¿no? Que toman también como propio, porque tienen la fe católica, aunque no romana, pero tienen la fe católica en líneas generales, ¿no? No en todo, en líneas generales. Entonces, por eso toman como propio también el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Bien.
Dicho esto, entonces, utilizo estos minutos que nos quedan hasta la hora 19 para decir algo que tiene que ver ahora con el segundo concilio ecuménico, que es el de Constantinopla, que se hizo en el año 381, que viene a ser el segundo concilio ecuménico. Recuerden que ecuménico quiere decir universal. Acá el emperador que va a estar ya no va a ser Constantino, porque Constantino murió ya por el año 336-37, o sea que ya no está más. Acá el que va a estar ahora es Teodosio, ¿no? Teodosio I, para diferenciarlo del resto, ¿no? Entonces es también el emperador que convoca a este concilio, pero convoca, no es que dirigen, como Constantino, no es que tenían en mente, pero sí convocan y promulgan, pero no más que eso, ¿no? ¿Por qué se hace en Constantinopla? Saben que cuando Constantino, a ver, vamos a hacer una pequeña síntesis de aquí. Diocleciano fue el último emperador de esas 10 persecuciones fuertes, grandes que tuvo la iglesia. Fue el más cruel de todos los emperadores romanos, ¿no? Donde el imperio todavía no era cristiano, el imperio romano, no era cristiano. Diocleciano, ya en vida, había repartido en 4 partes una tetrarquía, ¿no? El, el- el imperio romano de entonces, ¿no es cierto? ¿No? El imperio romano. El papá de Constantino era uno de esos 4 tetrarcas del imperio romano. De manera que cuando murió Diocleciano, Galerio va a ser uno de los también de los que va a... En realidad Galerio era como un príncipe, era como una especie de primer ministro, digamos, del imperio cuando estaba Diocleciano, porque dice que Diocleciano no tenía la intención de ser tan cruel con los cristianos, pero sí Galerio, ¿no? Galerio, por eso es que Galerio era el que ejecutaba. A ver, Diocleciano dice que decía, bueno, a ver, vamos a torturar un poco a los cristianos, puede ser que con eso se dejen de molestar. En cambio, Galerio dice, no solo tortura, hay que darle muerte, ¿no? Porque con la muerte puede ser que... Pero era al revés, cuando los mataban los cristianos, ¿no? Más se reproducían. Entonces, eh, eh, va a ser el propio Galerio el que se rinde, porque decía, bueno, entonces, o sea, al final lo perseguimos más y esto más se multiplica. Entonces decían, ¿sabes qué? Vamos a suspender. Entonces, el propio Galerio, que quería la muerte de los cristianos, va a ser el que en el 311, es decir, 2 o 3 años antes del edicto de Milán de Constantino, en el 311 saca un edicto de tolerancia a los cristianos. No vamos a tolerar hasta ahí, pero ya por lo menos se lo deja de perseguir, ¿no? Pero hasta ahí nomás, ¿no? Eso fue en el 311. En el 313, cuando Constantino ya logra imponerse y ser el emperador único, no ya tetrarca, sino él el único, Constantino el Grande, el hijo de Helena, en el 313, es decir, al poco tiempo de asumir como emperador, entonces saca ese edicto de Milán que completa el edicto de Galerio del 311. Acá estamos en el 313, el edicto de Milán, donde además de la tolerancia a los cristianos que tenía el edicto de Galerio, acá el de Constantino da libertad de culto, dijimos, No es como dicen por ahí alguna secta protestante de que la iglesia, que Constantino fundó la iglesia o que la iglesia nació con... No, eso, algo de un desconocimiento espantoso de la historia. La iglesia católica ya era católica desde siempre, ¿no? Lo que comienza con Constantino es la expansión. Lo que sí podemos decir que nace con Constantino es lo que se va a llamar, sobre todo en la Edad Media y en la Gran Edad Media, si usted quiere en los siglos siguientes, es lo que se llama la cristiandad, el mundo cristiano. Eso sí se lo puede atribuir a Constantino, pero no porque él haya creado la cristiandad, sino porque al dar libertad de culto, entonces ya no había persecución, entonces los cristianos tenían libertad, ¿no? Entonces una expansión fenomenal. Una expansión fenomenal en todo el imperio,
Entonces, en ese sentido, uno puede decir, bueno, que la cristiandad, que no es lo mismo que el cristianismo, eso es que la cristiandad es el mundo cristiano, como se decía en la época, eh, se dio justamente con esto del edicto de Milán y con el apoyo que va a hacer Constantino, ¿no? Nunca se supo si Constantino se bautizó, algunos dicen que se bautizó al fin de su vida, en fin, pero fue el primer emperador cristiano, ¿no? Lo que va a hacer después Constantino, porque dice que ya parece que, todo esto digo parece porque no hay muchos datos históricos, pero parece que había una cierta rivalidad con el Papa, entonces, que estaba en Roma, ¿no es cierto? ¿No? Pues, el Imperio Romano tenía la sede en Roma, entonces Constantino lo que hace es, dice, bueno, yo me voy de acá, voy a fundar una nueva Roma, yo no quiero que nadie me haga sombra, entonces se va a lo que era la antigua ciudad de Bizancio, lo que es Turquía, ¿no es cierto? Estambul concretamente, ¿no? Entonces ahí en Bizancio comienza despacito a hacer un trabajo de hormiga y crea la nueva Roma, la nueva Roma, y se establece ahí en Bizancio, que le pone a la ciudad, a la antigua ciudad de Bizancio, por eso a veces se dice el Imperio Bizantino, bueno, es esto, ¿no? A la antigua ciudad de Bizancio le da el nombre de Constantinopla, porque era Constantino de Constantinopla, ¿no? Le da el nombre de Constantinopla. Ahí se realizó entonces el segundo concilio ecuménico en la ciudad de Constantinopla, en la nueva Roma. Después Constantino logra unificar todo el imperio, el imperio romano se va a dividir en el imperio romano de Occidente, con sede en Roma, donde estaba el Papa, y el imperio romano de Oriente, con sede en Constantinopla. Entonces, entonces en Constantinopla no está el Papa está en Roma. ¿Y quién está en Constantinopla? Está el patriarca ecuménico, que va a ser otra de las controversias históricas hasta el día de hoy, sobre todo en el cisma que se va a dar en el 1054, pero un cisma que es, si ustedes quieren, cisma de división, no separación, ¿no? Ese cisma de alguna manera comienza ya acá, cuando Constantino crea la nueva Roma, que dice que era 3 veces más grande y más imponente en, en Constantinopla, ¿no es cierto? ¿No? La ex Bizancio, por decir así, ¿no? Como dijimos, la actual Turquía, Estambul, Turquía en la actualidad. Entonces pone un patriarca, es decir, el patriarca ecuménico, incluso hasta el día de hoy, es como una especie de papa, o sea, no una especie de papa, como el otro papa, papa de los orientales, si ustedes quieren, ¿no? En la actualidad. Bien, pero ese es otro tema que quizás en algún momento, si nos da el tiempo, vamos a regresar sobre eso. Acá lo que se hace entonces es, se convoca a los obispos de Oriente, por eso yo le dije, este concilio no fue aceptado como ecuménico por la Iglesia de Roma, hasta el concilio de Calcedonia, que sí el Papa lo reconoce como ecuménico. No lo decía como ecuménico porque decía, no, eso se portaron solos, solamente los obispos de Oriente no nos convocaron nosotros los obispos de Occidente, entonces no. Pero lo que sí hace este concilio es definir la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había, así como estaba Arrio, había un obispo que era no solo obispo, era un patriarca, justamente patriarca de Constantinopla, macedonio de ahí macedionismo, esta otra herejía como la del arrianismo, porque, ¿qué decía el patriarca macedonio? Que el Espíritu Santo tampoco era una persona divina, sí Jesús, es decir, el Padre y el Hijo eran personas, pero no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era también creado y era una especie como de ángel, pero por encima de los ángeles, algo así, ¿cierto? ¿No? Entonces, nuevamente la iglesia dice, no señor, que acá el Espíritu Santo no es ni un ángel, ni está por encima de todas las jerarquías, no, el Espíritu Santo es una persona divina, igual que el Padre, igual que el Hijo, de la misma naturaleza divina es esa, ¿no? Eso es entonces lo que define el concilio de Constantinopla, ¿no? Entonces, lo que hace este concilio, también escrito en griego, como dijimos, estamos ya en la Iglesia de Oriente en este caso, ¿no? Es agregar a lo que ya dijo Nicea, el concilio de Nicea sobre la divinidad de Jesucristo, ahora definir y agregar en lo que se refiere a la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Entonces leo solamente la parte que
que habla del Espíritu Santo, porque lo anterior es más o menos lo que ya dijo el concilio de Nicea del año 325. Entonces lo que dice ahora Constantinopla es lo siguiente, una vez que habla de la divinidad de Jesucristo, ¿no? Y dice, y en el Espíritu Santo, porque eso es lo que quería definir, y en el Espíritu Santo, Señor y vivificante, nosotros decimos Señor y dador de vida, ¿no? Lo mismo. Señor y vivificante, que procede del Padre. ¿Procede de quién? Del Padre. ¿Quién? El Espíritu Santo. Procede del Padre, que juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Bueno, si el Espíritu Santo es adorado, bueno, entonces es Dios. Punto. Ya está, ¿cierto? Es adorado y glorificado, que habló por los profetas. En una sola Santa Iglesia Católica Apostólica, confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados, esperamos la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Ahí termina, ¿no es cierto? La declaración como tal, ¿no? Esta es la versión griega en la cual se escribió. Fíjense que acá dice que el Espíritu Santo procede del Padre, ¿no? Y nosotros decimos que procede del Padre y del Hijo. Pero en la primera versión griega que se escribió y que se definió el dogma, solamente se dice que el Espíritu Santo procede del Padre. Esa es la versión. Después en la versión latina, que se toma, ¿no es cierto?, de la definición escrita en griego, se le agrega del Padre y del Hijo. Es decir, el Padre procede el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Eso le agrega más bien la iglesia latina, la iglesia de Oriente, la iglesia de Roma. Pero en la definición dice que el Espíritu Santo procede del Padre. Y esto parece algo significativo, pues la letra I o Y, ¿no? Que es como un conector entre lo antecesor y lo posterior. Procede del Padre y del Hijo, la I, va a traer un gran problema teológico y que va a terminar después en ese cisma que yo le dije, ¿no? El gran problema teológico porque cuando la iglesia latina o la iglesia de Occidente, para ser más preciso, dice el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces salen los católicos de Oriente, los que redactaron la fórmula del credo en Constantinopla, que definió el Espíritu Santo, dice, no, esperen, ¿cómo que del Hijo? No, procede del Padre. Bueno, esa discusión se da hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, si bien hubo desde Pablo VI en adelante, avances de acercamiento teológico entre ambas iglesias, y la iglesia de Roma y la iglesia de Oriente, o la de Occidente, sin embargo, hasta el día de hoy no se pudo llegar todavía al acuerdo. Y eso es lo que se llama el filioque en teología. Y del hijo, filio de hijo, ¿no es cierto? ¿No? El filioque, ¿no? Que es una gran controversia entonces para ponerse de acuerdo si el Espíritu Santo procede del Padre, como decían los orientales, o como dicen los católicos occidentales, procede del Padre y del Hijo, ¿no? Nosotros que venimos de la tradición latina decimos del Padre y del Hijo, ¿no? Bueno, en fin, podríamos seguir ahondando un poquito más. Y termino con esto diciendo es que toda esta gran controversia entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, casi como dos papas, uno en Roma y otro en Constantinopla, más esto del filioque y otras disputas teológicas, va a ir progresando de siglo en siglo hasta que en el año 1054 se da el cisma de Oriente o el gran cisma, o el gran cisma como que se lo conoce históricamente, que permanece hasta el día de hoy. Desde entonces la Iglesia Católica se separó en dos. Una parte que responde a la Iglesia de Occidente con el Papa, con sede en Roma, y otra que responde a la Iglesia Oriental con sede, en este caso en todo lo que es la actual Turquía, ¿no?
Y como le dije, desde Pablo VI, el Papa Pablo VI en adelante, bueno, hay acercamientos, ¿no?, entre estas dos cabezas, ¿no? Es decir, la cabeza de la Iglesia Romana, el Papa, por ejemplo, Pablo VI, que se reunió con el patriarca ecuménico, con Atenágora, con el patriarca, que se reunieron por primera vez, ¿no? Y desde entonces, todos los años, ambas iglesias, y la de Roma manda, por ejemplo, cuando se celebra San Andrés, que es el gran patrono, así como Pedro y Pablo, los patronos de la iglesia romana, San Andrés, el patrono de la iglesia de Oriente. Entonces, la iglesia romana manda para la fiesta de San Andrés delegados, ¿no?, a la fiesta de San Andrés, en la iglesia de los católicos orientales, ¿no?, ortodoxos y demás, y a la vez la iglesia de Oriente envía delegaciones cuando se celebra a los santos Pedro y Pablo en una misma festividad. Hasta aquí llegamos nosotros. Espero que le haya gustado. Después pueden dejar algunos mensajes, y todos los martes, entonces, de 7 a 8 de la noche vamos a compartir temas que tienen que ver con nuestra fe católica. Y me olvidé decir, estos temas de formación van a llevar el título de El depósito de la fe. Tendría que explicar esto al comienzo. Lo dijo programático, el depósito de la fe, o depósito fidei. Depósito fidei. Pero lo vamos a llamar así, ¿no?, en español, el depósito de la fe. Todo lo que se nos confió para que lo podamos cuidar y transmitir. El depósito de la fe. Bueno, nos veremos entonces el próximo martes. Saludo a todos los que están conectados aquí por el Facebook de la parroquia San Miguel Arcángel de la Iglesia Misionera Eucarística del Espíritu Santo, y a los que estuvieron conectados por las ondas radiales de María, Reina de la Paz, emisora también de nuestra diócesis de Cuyo, de la Iglesia Misionera Eucarística del Espíritu Santo, aquí en Mendoza, Argentina. Bendiciones para todos y que Dios los bendiga. Se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor, ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey!
enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Pelear por él es todo un honor.